Buenos días. Somos Samantha Belén González Vargas, Jocelyn Saraí Hernández Olvera, Renato Navani López Sainz, Belia Michelle Ramírez Solís y Jorge Luis Conde Conde. Estudiamos la carrera en Licenciatura Veterinaria Zootecnia en la Universidad Autónoma de Querétaro en la Facultad de Ciencias Naturales. Somos del Grupo 1, Semestre 1. Este es un video para nuestro proyecto del Sistema Tegumentario por la materia de Anatomía 1, impartida por la doctora Nórica Cárdenas Rosas. Comencemos. El objetivo de este proyecto es que mediante un atlas ilustrativo demostremos nuestros conocimientos sobre el tema del sistema tegumentario, comprendiendo las alteraciones patológicas que puedan presentarse. En este proyecto se hablará del sistema tegumentario y sus tejidos anexos, como el pelo, garras, uñas, cascos, cuernos y astas, su conformación, ciertas lesiones y en algunos casos tratamientos que puedan recibir las enfermedades de las que estaremos hablando. También se tomará en cuenta la edad de los animales para ciertas características que tengan relación con los temas que tocaremos. Sistema tegumentario. Órgano más grande del cuerpo. Tiene diferentes funciones como cubrir y proteger contra lesiones a los tejidos y órganos situados por debajo de ella. Actúa como armadura impidiendo el contacto de microorganismos patógenos con los tejidos, así como de sustancias tóxicas. Termorregula el cuerpo, lo protege de radiaciones y regula la absorción de sustancias. La piel abarca desde el pelo, que es un conjunto de filamentos, las glándulas exocrinas, que son aquellas que secretan productos químicos a través de conductos o tubos que llevan secreciones a una cavidad corporal. Los corpúsculos nerviosos son receptores sensoriales de terminaciones nerviosas. Las uñas, hechas de queratina y protegen los tejidos del cuerpo. Las garras, protegen los extremos de los dedos, los usan para raspar, cavar, trepar o luchar. Cascos, protege a los dedos del animal. Cuernos, son estructuras óseas de protección o para atraer pareja. Las astas se caen y crecen cada año, son estructuras ramificadas. Sudoríparas endocrinas. Son glándulas tubulares simples y tienen un extremo que se abre a la superficie y otro que se enrolla en la profundidad de la dermis. Son las que se encargan de la pérdida de calor por medio de la evaporación superficial y la excreción de desechos. Glándulas sudoríparas apócrinas. Se vacían o se desembocan en el folículo piloso, siempre van asociadas a pelos. Producen una secreción grasienta de aspecto lechoso y alcalino, que cuando entra en contacto con las bacterias de la piel se descompone y produce un olor desagradable. Glándulas sebáceas. Están situadas en los folículos pilosos, donde se desembocan. Producen sebo o grasa, que ayuda a hidratar la piel o también aportar antioxidantes. La piel se divide en capas. La primera es la epidermis, que es la capa más externa de la piel y es la visible. La dermis, que será la más gruesa, y la hipodermis, que es la más profunda. La epidermis está formada por estratos o capas de células. La primera que encontramos es el estrato corneo, formado por células que se denominan células cornificadas. Son estructuras sin orgánulos citoplasmáticos y sin núcleo. Solo poseen en su interior fibras de queratina y están en constante desprendimiento. Es la capa más externa y visible de la epidermis. Brinda protección ante infecciones, rayos UV y previene la pérdida excesiva de agua. El estrato lúcido o luminoso es la capa transparente y delgada que solo se encuentra en las partes gruesas de la epidermis. Los núcleos de las células que la forman ya no son reconocibles. Los queratinocitos que se encuentran agrupados carecen del núcleo y el citoplasma está lleno de mielina, que más adelante se transformará en queratina. El estrato granuloso, en esta capa se hace la queratinización. Las células contienen gránulos rellenos de una sustancia llamada queratohialina, necesaria para la producción de queratina. El estrato espinoso se origina gracias a la división celular de la capa basal. Las células se encuentran unidas por puentes celulares llamados desmosomas, que le confiere la estructura espinosa. Entre los puentes se almacenan aguas y son ricas en ADN, necesarias
necesaria para la síntesis proteica de queratina. El estrato basal o germinativo es la capa más profunda de la epidermis. Está compuesta por queratinocitos cilíndricos que llevan a cabo la división celular por mitosis y garantía la regeneración de la epidermis. Aquí se forman nuevas células que migran a las capas superiores. De las primeras que les voy a hablar son las células de Merkel. Estas se encuentran en la capa basal y están asociadas a terminaciones nerviosas. Reciben las sensaciones del tacto y participan en él. Estas provienen de las crestas neuronales. Las células de los melanocitos producen melanina a través del proceso melanogénesis, que brinda protección a la piel y absorbe los rayos UV. Son derivadas de la cresta neuronal. Las células de Langerhans son las encargadas de la captación, procesamiento y presentación de antígenos a los linfocitos. Ayudan a reconocer a organismos que invaden el cuerpo. Son derivados de la médula ósea. Las células de queratinocitos se encuentran en toda la capa de la epidermis y son los encargados de producir queratina. Estas son las que se encuentran en mayor abundancia en la epidermis. La dermis está formada por un tejido conectivo denso regular de fibras de colágeno elásticas. El flujo sanguíneo de la dermis viene por arterias mayores de la hipodermis. Estos vasos forman una unión entre dermis e hipodermis y se llama red cutánea. La dermis se deriva del mesodermo y da apoyo a la epidermis y se divide en dos. Red papilar es la capa superficial. Consta de un tejido conjuntivo laxo, entrelazado con algunas fibras elásticas y reticulares que forman papilas y crestas que sobresalen a la epidermis. Contienen corpúsculos de Meissner y de Krauss. Las papilas pueden ser de dos tipos. Papilas vasculares. Son elementos vasculares como capilares sanguíneos. Papilas nerviosas. Y hay aquí elementos nerviosos como los corpúsculos de Meissner. La región reticular es un tejido rico en fibras elásticas y colágenos. Les proporciona resistencia mecánica. Se encuentran glándulas como las sebáceas, sudoríparas, pelos y corpúsculos de Vater-Passin. ¿Qué son los corpúsculos de Meissner? Son un grupo de terminaciones nerviosas que tienen la función de recibir sensaciones táctiles ligeras, como vibraciones que nos pasen de los 50 Hz. Corpúsculos de Pacini. Identifica el tacto y los cambios que presenta durante la presión y diferentes vibraciones. La hipodermis es un tejido compuesto por células llamadas adipocitos, donde se almacena energía en forma de grasa. Sirve para aislar el cuerpo, proteger órganos y le da movilidad a la piel. En la parte superficial de la hipodermis hay folículos pilosos y glándulas sudoríparas. En los párpados, escroto y pene, esta capa no tiene grasa. En esta capa encontramos venas, arterias y corpúsculos de Krauss. ¿Qué son los corpúsculos de Krauss? Son receptores de frío que están en el nivel profundo de la hipodermis. La fascia se encuentra por debajo de la piel, alrededor de los músculos, huesos, nervios, vasos sanguíneos, órganos y células. Rodea y penetra las estructuras del cuerpo que se extienden de cabeza a los pies. Tienen un color blanquecino, textura fibrosa, resistente y elástica. Se divide en fascia profunda. Esta fascia envuelve a los músculos, vasos sanguíneos, huesos y nervios. Fascia visceral. Envuelve a los órganos y es la más densa. Cambia de nombre dependiendo del órgano que envuelva. Fascia parietal. Se encarga de cubrir las paredes de una cavidad del cuerpo. Capa areolar. Contiene células adiposas. Tiene contacto con la dermis y contiene espacios donde entra el aire. Capa lamelar. Las células se distribuyen y dan forma de lámina. Se llenan de grasa cuando uno sube de peso. Aquí es más grueso el tejido. Sarna localizada. Es la sarna más común en los perros.
producida por un ácaro de Modex canex. Este ácaro se forma normal en la piel de nuestro perro, pero cuando las defensas bajan mucho, este ácaro se reproduce de manera incontrolada y se desarrolla la enfermedad. Suele presentarse en la cabeza, sobre todo en la cara y orejas. Se pierde pelo en la zona afectada. Dermatitis piotraumática. Consiste en una zona localizada de inflamación aguda y exudación de la piel, que causa un continuo raspado, lamido o frotado. Puede ser causado por maceración de la piel debido a un mojado continuo o acumulación de humedad bajo el pelaje espeso. Úlceras por decúbito. Las úlceras por decúbito aparecen principalmente sobre los salientes óseos, debido a una presión continua localizada sobre la piel. Los animales que están permanentemente tumbados, debido a deficiencias neurológicas o problemas de músculos esqueléticos, están dispuestos a esta patología. La presión sobre la piel y el tejido subcutáneo colapsa los vasos sanguíneos, provocando necrosis y ulceración consecuente. Acné felino. Desarrolla a causa de múltiples factores que provocan un fallo localizado de la queratinización de los folículos pilosos e hiperplasia en las glándulas sebáceas. El vitiligo es una afección adquirida caracterizada por la destrucción selectiva de melanocitos de la piel y las células de la matriz de los pelos que provocan leucodermia, que es la despigmentación de la piel, y leucotriquia, que es la despigmentación del pelo. Un riesgo elevado de padecer esta enfermedad es el pastor alemán y el Doberman. Tipos de lesiones. Primero que nada, hay que definir qué son las lesiones. La lesión es un término general que se refiere al daño causado por accidentes, caídas, golpes, armas y otras causas. Las heridas son lesiones que rompen la piel u otros tejidos del cuerpo. Una lesión cutánea es una parte de la piel que tiene un crecimiento o apariencia anormal en comparación con la piel que la rodea. Tipos de lesiones. Existen dos categorías de lesiones, las cuales serán las primarias y las secundarias. Las lesiones primarias son aquellas que se desarrollan como resultado directo del proceso de enfermedad, están presentes al nacer o son adquiridas a lo largo de la vida. Tenemos aquí la mácula, que es el cambio de coloración de la epidermis sin alteración de relieve, consistencia o espesor. Puede ser eritematosa, que es con enrojecimiento, e hiper o hipopigmentada y suele ser menor a 5 milímetros. También tenemos la pústula, que es una pequeña elevación cutánea circunscrita que contiene material purulento. Puede ser intraepidérmica, subdérmica o folicular. La pápula es una pequeña lesión elevada y redondeada de la piel. Es eritematosa y ligeramente endurecida de hasta 1 centímetro de diámetro, ocasionada por infiltración o proliferación celular. El nódulo es una lesión sólida y elevada de más de 1 centímetro de diámetro, de localización dérmica y que suele extenderse a las capas profundas de la piel. Puede ser de origen inflamatorio o neoplástico. El eritema son manchas de tamaño variable debidas a una vasodilatación generalizada de los capilares. Presenta enrojecimiento en la piel, es signo de inflamación y suele ser menor a 5 milímetros. El tumor es una masa más o menos esférica, suele ser grande, de más de 2 centímetros normalmente, puede afectar a cualquier estructura de la piel, suele ser superficial, con o sin límites definidos y con color igual o diferente a la piel. Puede ser de origen inflamatorio o neoplástico. El labón es una zona cutánea edematosa, elevada e irregular que a menudo cambia de tamaño y de forma. Es a causa de alergias o picadura de algún insecto. Costra es una placa rugosa, seca, más o menos gruesa, de color marrón, rojo o negro, formado por sangre y exudados secos. Son escamas endurecidas superficiales como resultado de la cicatrización de heridas o trastornos de la queratinización. Las secundarias son aquellas que evolucionan de las lesiones primarias
o bien se desarrollan como consecuencia de alguna acción del paciente y normalmente indican cronicidad. Tenemos aquí la cicatriz, que es la sustitución de tejido normal por tejido fibroso duro, fino o grueso de color blanco, rosa o rojo. Es irregular, puede sustituir a la dermis en el lugar de la herida y puede ser tras el proceso de curación. Escoriación es la pérdida de la epidermis con la dermis expuesta. Suele ser a causa de erosiones o úlceras autoprovocadas por rascado, mordedura o fricción. Escoriación es el engrosamiento y endurecimiento de la piel, epidermis específicamente, que suele estar hiperpigmentada. Con frecuencia es el resultado de la irritación producida por el rascado repetido de una lesión. La fisura es la separación lineal de la epidermis, que puede profundizar hasta la dermis en forma de surco. Suele ser pequeña y profunda, de color rojo. Se produce cuando la piel es gruesa y rígida, como los callos profusos, almohadillas o nariz seca. Comenzamos con el pelo. El pelo se desarrolla desde la epidermis e invade la dermis y la apodermis. En cuanto a la estructura del pelo, la médula es la parte interna del cabello y no tiene relación directa en las alteraciones del tallo. No aparecen todos los cabellos y puedes tener pigmentos o no. Estas células están poco queratinizadas y poco unidas entre sí. En cuanto a la corteza, es la responsable de la resistencia y elasticidad del pelo. En ella se encuentra la melanina que le da color a esta. Cutícula es la parte más externa, puesto que envuelve a las otras dos y protege al pelo de las agresiones externas. En cuanto a la estructura del pelo, la médula es la parte interna del cabello y no tiene relación directa en las alteraciones del tallo. No aparecen todos los cabellos y puedes tener pigmentos o no. Estas células están poco queratinizadas y poco unidas entre sí. En cuanto a la corteza, es la responsable de la resistencia y elasticidad del pelo. En ella se encuentra la melanina que le da color a esta. Cutícula es la parte más externa, puesto que envuelve a las otras dos y protege al pelo de las agresiones externas. En cuanto a la estructura, la médula es la parte interna del cabello, no tiene relación directa con las alteraciones del tallo. No aparecen todos los cabellos y puede tener pigmentos o no. Estas células están poco queratinizadas y poco unidas entre sí. Corteza es la responsable de la resistencia y elasticidad del pelo. En ella se encuentra la melanina que le da color a esta. En cuanto a la cutícula, es la parte más externa, puesto que envuelve a las otras dos y protege al pelo de las agresiones externas. Funda de tejido conectivo del folículo piloso consta de 3 capas de fibras de colágeno que corren dispuestas de manera ortogonal. También se encuentra la glándula sebácea, la vaina externa de la raíz, que es una prolongación de la epidermis hacia abajo que rodea el folículo piloso. La vaina interna de la raíz es una envoltura tubular de células formado por un conjunto de células basales, que se encuentran alrededor de la papila que formará la queratina del pelo. También se encuentra la matriz, los melanocitos, que son los responsables del color del pelo, la papila dérmica, que se sitúa por debajo del área de inserción del músculo erector del pelo, los capilares sanguíneos, que son el flujo de sangre que circula alrededor de los vasos sanguíneos, y el músculo erector del pelo. Aquí vemos el pelo cortado transversalmente. Hay una vaina de tejido conectivo que rodea el folículo piloso y una membrana vítrea que separa el folículo piloso de la dermis. Se divide la vaina radicular interna en capa de Henle, capa de Huxley y la cutícula, y el pelo se divide en cutícula, corteza y médula. En cuanto a la corteza, es la capa más externa, puesto que envuelve a las otras dos y protege al pelo de las agresiones externas. La corteza está compuesta por una serie de fibras cuya salud y cuya vitalidad determinan la elasticidad y fuerza propia de cada cabello. Y la médula es el centro del pelo, compuesto por células blandas de queratina, cuya misión es transportar toda sustancia nutritiva a lo largo y mantener condiciones óptimas de todo el pelo. Aquí tenemos las fases del pelo, que comienza con la fase anágena, que es el folículo piloso totalmente funcional. La fase catágena temprana es el folículo que empieza a atrofiarse. La fase catágena tardía, atrofia posterior del folículo. Sigue la fase telógena,
es el folículo atrofiado, el pelo es desplazado distalmente y empieza a formarse una nueva matriz pilosa. Y por último, la fase anágena temprana, que se establece una nueva matriz pilosa y empieza a crecer nuevo pelo. Y tenemos estas clases de pelo que son tres. El primero es el pelo protector con médula gruesa, que es el que vemos horizontalmente. El pelo protector con corteza gruesa y médula delgada, que es el que está justo en medio. Y el pelo lanoso, que es el último y está horizontalmente. Color del pelaje. Los colores del pelaje de los mamíferos son proporcionados por el grado de contenido de la proteína llamada melanina. En el primer ejemplo vemos un perrito blanco que carece de pigmento. El pelaje es evidentemente blanco. Esto es causado por burbujas de aire en el pelo. Cuando contienen gran cantidad de pigmentos son negros, como la quita que vemos justo en medio de los ejemplos. El melanismo es la pigmentación oscura, expresada como exceso de melanina en el pelaje y ha sido observado en diversos grupos de mamíferos. Y por último, cuando es una cantidad intermedia, son rojos o pardos. Se debe al pigmento feomelanina. Su tonalidad varía desde rojo intenso o caoba. Cuando aparecen de pigmento tanto en piel y pelo son albinos como el ejemplo de la izquierda. Y al aparecer el pelo gris con la edad se le denomina cana como el ejemplo que tenemos a la derecha del oso panda. Los especialistas utilizan los patrones del pelaje para identificar a los individuos, de la misma forma que las huellas digitales son utilizadas en los humanos. Y aquí mostramos distintos ejemplos de los pelajes de los animales, como es la jirafa, la cerda, la vaca, el león, la cebra, el gato, el perro, el caballo, la cabra y el burro. En cuanto a los tipos de pelo, está el tieso, que proporciona un pelaje alto, se ubica cerca de la dermis y cubren de manera uniforme. Es el más abundante, de un aspecto suave en todas las especies. Está alterado por los rizos y las crestas. Promueve el escurrimiento del agua evitando el enfriamiento. Es de crecimiento variable y están en disposición oblicua. El largo, que por poner un ejemplo está el collie, su pelo es sumamente fuerte y necesita mucha actividad. En el caballo están localizados principalmente en ciertas regiones del cuerpo, como lo es el copete, crin y la cola. El lanoso se refiere a un tipo de anormalidad de tallo piloso caracterizada por un pelo fino, rizado y generalmente hipopigmentado. Proporcionan el pelaje corto y numeroso. Son finos, densos y ondulados en la mayoría de las especies. Cerda. Cubierto en parte de ásperas cerdas y exhibe una amplia variedad de colores y dibujos. Son pelos gruesos y rígidos que forman la cubierta. Táctiles. Son los que coloquialmente se conoce como bigotes y funcionan a modo de palanca para amplificar la percepción táctil. Son largos, rígidos y están muy vascularizados e inervados. Los folículos pilosos táctiles se hunden profundamente en el tejido subcutáneo o incluso en los músculos superficiales. Se caracterizan por la presencia de un seno venoso lleno de sangre localizado entre las capas externa e interna de la vaina dérmica. La mayoría se encuentra en la cara, principalmente sobre el labio superior y alrededor de los ojos, depende de la especie. En los carpos posee un grupo de pelos táctiles. Las terminaciones nerviosas responden a la estimulación mecánica que se encuentra dentro de la vaina térmica. El estímulo de la perturbación del pelo es amplificado por el movimiento ondulatorio de la sangre. Y aquí ponemos varios ejemplos. En esta diapositiva tenemos el perro, el caballo y el gato, así como la vaca, el cerdo y el borrego. Seguimos con cuernos y astas. Los cuernos o astas son tejidos epidérmicos que se desarrollan a los lados de la testis y que se insertan en el hueso frontal. Están constituidos por la clavija ósea, que es la prolongación del hueso frontal y que generalmente está hueca. La membrana queratógena o corión es la parte comprendida entre la clavija ósea y el estuche córneo. Es la más externa del cuerno y está constituido por un tejido conjuntivo.
El estuche córneo, vaina o funda, constituido por tejido queratinizado en la zona terminal, es macizo y se denomina pitón. Las partes del cuerno tienen una forma cónica, tienen superficie rugosa en su base o nacimiento y liso en el resto de su superficie. Desde el punto de vista taurino, se suele dividir en la base, cepa o mazorca, que es hueca, rugosa, y en su superficie se distinguen fácilmente los anillos o rodetes. El número de anillos presentes en la base o cepa se relacionan con los años del animal. Los años del toro se calculan como el número de anillos más 2. Pala o zona intermedia. Es hueca y une la base con la punta del pitón. Punta o pitón, que es maciza, su longitud es aproximadamente el 20% de la longitud total del cuerno. Cuando el becerro tiene los 20 días, empiezan a ser visibles los cuernos. Pasamos con las enfermedades. Existen enfermedades que pueden afectar
También hablaremos de las astas. Las astas Continuamos con la estructura del casco, pezuña y garra. A continuación estaremos hablando de algunas generalidades de ellos. Estructura del casco. El casco es el conjunto aislado de las partes de las extremidades del equipo. El casco está constituido por una caja córnea truncada oblicuamente de adelante hacia atrás y de arriba a abajo. El casco está constituido por tres partes fundamentales, cada una de las cuales se divide a su vez en otras regiones. La muralla es la parte que forma el recinto circular del casco y esta se divide en lumbre, hombro y talones. El borde coronario está cubierto en su parte externa por una capa de cuerno blando y brillante llamado perioplo, que se presenta en la parte alta del casco. El borde plantar es la parte interior de la muralla, comprende en su cavidad la periferia de la palma, y esta a su vez se divide en surco coronario y surco central. También existen lo que son las barras y por último la ranilla. Está constituida por una masa en forma de cuña de tejido córneo flexible, elástico, de forma piramidal. Estructura de las pezuñas. Las pezuñas en un principio se parecen a los cascos, difieren en varios aspectos. La pared o muralla está fuertemente doblada para formar un borde dorsal. La almohadilla plantar es relativamente grande y constituye toda la pared caudopalmar de la pezuña. La suela entre el bulbo y la muralla es pequeña y las láminas que se interdigitan están menos desarrolladas. Las partes en las que se divide la pezuña son pared de pezuña, suela de pezuña, bulbo, espolón o pezuña rudimentaria, de igual forma llamada. El bulbo es el talón, es una parte muy importante para la sustentación del animal. El estuche córneo o cápsula protege las estructuras internas de la pezuña, entre ellas el corión que rodea la tercera falange. Estructura de la garra. La garra protege la falange distal, sirve para proteger los tejidos subyacentes. De igual forma tiene otros propósitos como los de arañar, prensar a la presa, escarbar o como arma de defensa. La epidermis, bajo la mayor parte de la garra, produce un pequeño tejido comunicado que ayuda a mantener la adhesión conforme la garra se desliza y crece distal y gradualmente. Las paredes de las garras de los carnívoros pueden ser equipadas con garras que han sido comprimidas lateralmente para obtener un borde dorsal agudo. Las extremidades de los carnívoros que tienen garras se dividen de la siguiente manera. En la extremidad delantera la almohadilla metacarpiana, la almohadilla digital, almohadilla carpiana, garra y espolón. El espolón es una garra que se ubica por encima de las otras de manera lateral, cerca de la almohadilla carpiana. En la extremidad trasera, la almohadilla digital, la garra, almohadilla metatarsiana. Y en la parte de las garras podemos encontrar lo que es la cresta ungueal, la cual nos permite tener una conexión entre la falange distal y la garra. Y la apófisis ungueal, la cual sirve para la inserción de los tendones flexores para poder tener un mayor movimiento de la garra. Enfermedades de los cascos. Cascos secos y agrietados.
Por lo general estos cascos se da cuando el animal o el equino se mueve por superficies duras como lo que es el asfalto o el hormigón. También puede ser por climas áridos o secos. Por lo general, este tipo de enfermedad es muy visual o fácil de identificar porque los cascos se pueden llegar a gritar, descamar o incluso llegar a romper, por lo que es importante cuidarlos e hidratarlos. La laminitis es una enfermedad que afecta a las láminas del casco del caballo. Las láminas que unen al hueso pedal al interior del casco se debilitan, provocando que el hueso gire y se separe del casco. Para evitarlo, se puede hacer un recorte correcto de los mismos cascos, no abusar de cereales y azúcares en su alimentación y evitar que de igual forma el caballo corra por superficies duras. Candidiasis. Cuando la humedad es bastante alta, puede aparecer una bacteria que destruye y descomponga los tejidos de los cascos del animal. Es una de las enfermedades más comunes que pueden tener los cascos, por eso suele ser sencilla de identificar, debido a que produce un olor muy fuerte por la putrefacción que puede haber en ellos, y para evitarla simplemente se debe hacer una limpieza regular de los cascos para que no se creen humedades y bacterias que puedan llegar a aparecer. Abscesos. Son causados por agentes patógenos que se expanden por los cascos del caballo. Suelen ser el resultado de un golpe en la parte más blanda o incluso algún tipo de pinchazo o herida. Por lo general estos pinchazos o heridas pueden ser por una mala colocación del herraje, que puede llegar a ser infectado por el mismo mal herraje, y estos suelen causar hematomas, cojeras o heridas dentro del casco. Para evitarlo debemos mantener los cascos de igual forma limpios. Enfermedades de las pezuñas. Los problemas en las pezuñas pueden tener su origen de forma generalizada en los traumatismos a causa de las enfermedades. Estas últimas se localizan en las diferentes zonas de las pezuñas según el tipo de afección. Por lo general podemos encontrar en su mayoría lo que es la pododermatitis, la cual se define como una inflamación de la pezuña, que en muchas ocasiones afecta a todos los miembros del animal y que se produce porque se libera a la circulación toxinas que a nivel vascular producen inflamación. Por efecto de estas toxinas se produce una alteración vascular, a raíz de lo cual se altera el metabolismo del casco o la pezuña. La nutrición se ve comprometida y existe una debilitación generalizada que puede generar en grandes cantidades úlceras o abscesos. Enfermedad de las garras. Previo a nombrar y describir cada una de las enfermedades, debe aclararse que conforme va agravándose la enfermedad, va haciendo el grado de afectación que tiene en las mismas garras o extremidades del animal. Hiperkeratosis digital. Es la acumulación de gran cantidad de queratina en la superficie de las almohadillas del animal, sobre todo en las zonas que no soportan directamente el peso y que por tanto no sufren desgaste, resultando en la formación de unos sobrecrecimientos queratinosos en los bordes de las almohadillas plantares, y pueden llegar a generarse fisuras y dar lugar a costras. Dermatitis necrolítica superficial. También se conoce como síndrome hepatocutáneo y está ocasionado mayormente por un problema hepático y más raramente por un tumor pancreático que secreta glucagón. También se ha asociado a la falta de aminoácidos u otros desequilibrios nutricionales que provocan una falta de alimentación de las células de la piel, las cuales finalmente terminan muriendo. Pododermatitis demodésica es una enfermedad inflamatoria causada por la proliferación de ácaros del género Demodex spp, que se desarrollan y viven en los folículos pilosos. Estas alteraciones son frecuentes en animales jóvenes de menor a un año de edad. La causa de su aparición puede ser hereditaria, ingesta de ciertos fármacos o cambios inmunológicos, o sus combinaciones. Micosis fungoide. Es un trastorno raro que aparece en los perros más viejos y representa el 1% de los tumores de piel en perros. En ella los linfocitos T neoplásicos invaden la epidermis de la piel y los anejos cutáneos. La inflamación crónica, en particular la dermatitis crónica, puede ser un factor predisponente para su aparición. Pénfigo foliáceo.
Es la afectación autoinmune de la piel más frecuente en perros, es decir, que el propio sistema inmune del animal trata de eliminar tejidos propios ocasionando lesiones. La edad de aparición es muy variable, entre los 2 y los 7 años de edad. Glándula mamaria. Se encuentra suspendida en la parte ventral caudal. No se encuentra protegida por ninguna estructura ósea. Es una glándula apocrina, compuesta por 4 cuartos, 2 delanteros y 2 traseros. Los traseros segregan el 60% de la leche, mientras que los delanteros el otro 40%. Cada cuarto finaliza con un pezón, que tiene la función de facilitar la transmisión de la leche. También están constituidos por un plexo venoso estéril y una rica red nerviosa capaz de transmitir el estímulo del mamado al cerebro y permitir la eficacia de la bajada de leche. Alvéolos glandulares. Es la unidad de producción de la leche. Conductos lactíferos. Estos conductos se contraen a respuesta de la hormona oxitócica, reflejo de la bajada de leche. Aquí fluye la leche hacia el seno lactífero. Seno lactífero. Aquí se acumula la leche. Conducto papilar. Por aquí sale la leche hacia el exterior. Parenquima glandular de la ubre. Es la estructura interna de la glándula mamaria donde se encuentran los alvéolos y células. Tienen relación con la producción de leche y su secreción. Capilares sanguíneos. Se forman los vasos sanguíneos y se hace el intercambio de los líquidos, gases y la sangre entre tejidos. Pared de tejido fibroso y elástico. Sirve como sostén. Venas del tejido mamario. Son las encargadas de llevar los nutrientes de la sangre a la ubre. Arterias del tejido mamario. Son las encargadas de llevar porciones de sangre